Buenos días o buen día, donde sea que estén conectados todas, todos y todes. Muchísimas gracias a María Fernanda pues, por la presentación. Una presentación en la Universidad Finlandia Oriental, de donde fue mi doctorado en encuentros sociales y culturales con énfasis en política ambiental, pero también tengo un perfil en ecología y en geografía, una maestría. Y pues sí, o sea, pues como básicamente para mí es un placer compartir con todas las personas presentes el día de hoy este tema, en el marco como esta promoción del programa de maestría del cual hago parte. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Eh, Esta es una presentación básicamente que vamos a tomar pues máximo una media hora para tener, digamos, unos tiempos digamos, de interacción con el público y de una impresión también nuevamente en el programa de maestría, como es, digamos, como uno de los principales propósitos de la sesión de hoy, que pues de nuevo agradezco el tiempo también y también la comprensión de antemano, pues también de permitirme hacerlo hasta ahora, porque usualmente los webinars no se hacen, entonces agradezco esa comprensión también, para poderla hacer hoy, digamos, hasta hora de la mañana, en el tiempo local de Bogotá, Quito. Pues sin más preámbulo, pues bueno, pues como el nombre lo titula, Urbanización y Emergencia Climática desde la ecología política de la urbanización y de una perspectiva, pues desde nuestra región de Sudamérica, mm, es tratar como de conectar precisamente unos intereses que personalmente a mí me mueven y que he querido también como compartir dentro del programa y en las diferentes como iniciativas en las que estoy como involucrado. También digamos, estoy vinculado a algunas universidades acá en Colombia, donde resido, y otras redes, pues digamos, regionales, internacionales, enfocadas en estos temas. Y como muy brevemente, antes de profundizarnos en la presentación de hoy, pues, ¿qué se entiende por ecología política? Pues la ecología política es básicamente analizar de manera crítica esa relación entre ambiente y sociedad, o sea, como entre la humanidad y lo que entendemos por ambiente, por la diversidad, por los recursos naturales, digamos. Es un concepto muy amplio que da para unas discusiones, pero bueno, es entender esa relación, pero al mismo tiempo entender ya, cuando te pones los lentes de la ecología política, verlos en la dimensión de poder, también cómo esa sociedad y esa humanidad, hay relaciones de poder, como entre diferentes actores sociales, institucionales, también se relacionan entre sí y con el ambiente y lo no humano, y la naturaleza, pero que la naturaleza obviamente también es un factor, es un actor también, ¿no? Entonces es importante, así de manera muy breve, como para quienes apenas están acercándose a estos temas, y la idea es que esta presentación también sea lo más clara posible al respecto, pero un poco, y pues enfocado como al proceso de la urbanización, que no solamente es como la ciudad, sino pues también como todo lo que tiene que ver con el proceso de la urbanización expandida, que también influye e incluye lo rural, como veremos más adelante en la presentación, pero quiero hacer una invitación el día de hoy también y traer, creo que pues algunas personas que se han conectado ya habrán visto esto en otras presentaciones que he hecho previamente, pero me gusta siempre como reiterar como una invitación, porque todos estos temas, precisamente que implican una relación de poder, implican la noción del conflicto y son conceptos que damos por sentados como neutros, pero pues están en disputa, ¿no? El tema ambiental, la sostenibilidad en sí, y en este caso particular que presentaremos hoy como todos los temas que tienen que ver con lo urbano, ¿no? Y la ecología urbana. Y muchas veces entendemos el conflicto como algo negativo, y aquí traigo como una invitación que nos hace pues, un pensador colombiano, que no es un pensador ambiental, pero es un filósofo que analizó, digamos, el conflicto social en el país, en el marco, digamos, como de los conflictos sociales y la guerra que ha atravesado Colombia, eh, que pues la noción del conflicto, ¿no? Como entenderla, que pues erradicar el conflicto y su disolución en una calidad de convivencia no es una meta alcanzable ni deseable, ni en la vida personal, en el amor y la amistad, ni en la vida colectiva. Es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse. Es decir, digamos, como que no querer cómo solucionarlo, sino que también el conflicto desde su parte positiva, obviamente no un conflicto violento, sino de disputas, de argumentación, de etcétera, es positivo, ¿no? Pues para que permitamos ver otras cosas y que esto no implique la eliminación de la otredad, ¿no? Y que conduzca, digamos, como a silenciarla o alentarla, sino al contrario, como manifestar estas diferencias, y que pues estamos en un mundo con múltiples contradicciones y con muchas cosas en disputa, pero que es necesario pues precisamente
encontrar ese valor de conflicto, ¿no? Y de la controversia de que a veces como que en estos tiempos tratamos de evitar, pero que siempre es importante tener en cuenta. Entonces es un poco la invitación también y la provocación con los, digamos, temas que vamos a presentar. Y una nota metodológica también es que, digamos, como mucho de lo que va a presentar se basa digamos, lo que ha sido mi investigación doctoral, lo que ha sido, digamos, como yo hice una investigación sobre conflictos ambientales asociados al ordenamiento territorial en la ciudad de Bogotá, en Colombia, con el fin, pues, de, digamos, como hacer una historia ambiental de esto y, pues, también como identificar como unas trayectorias de ese conflicto. Y que esto, pues, tiene que ver también mucho con mi trayectoria profesional e incluso personal. Y que esto, pues, se ha puesto en diálogo, o sea, digamos, toda esta construcción de conocimiento y estos trabajos, pues, solamente se ha puesto en diálogo, no sale de la nada, sino que también ha sido una construcción colectiva con otros colegas y otras colegas, incluso, pues, a nivel regional, ¿no? Y que hemos empezado como a mirar este tipo de análisis, al menos acá en Sudamérica, de una red de colegas, y al mismo tiempo, pues, unas reflexiones más recientes, pues, sobre ese concepto. Y bueno, pues, ya entrándonos mucho más en materia, hay unos procesos y conceptos claves en donde, pues, tenemos que situar la urbanización y los temas de sostenibilidad, ¿no? En este momento, pues, estamos viviendo una época, pues, casi, pues, digamos, de unos retos civilizatorios impresionantes, o sea, estamos con unos procesos de, digamos, como sobrepasar unos límites planetarios, unas condiciones físicas que ya no es un tema nuevo, esto lleva muchos años también. Entonces, el cambio climático antropogénico, la pérdida de diversidad, ¿no? Toda esta situación de emergencia climática, que ha hecho que conceptos como soluciones basadas en naturaleza, por ejemplo, la resiliencia, la adaptación, y digamos como que se pongan de manera explícita en las discusiones ya e incluso tratados y acuerdos internacionales, ¿no? Porque pues, el nivel de emergencia y de urgencia ha sido tan grande que pues se han generado, digamos, como unos espacios que pues más allá de cualquier discusión, pues digamos como que tienen presente el tema, pero pues obviamente están en disputa, como mencionado, o sea, esto no es un tema neutro, no hay un consenso general, a pesar, digamos, el único consenso es que, y a pesar de los negacionistas de la situación que existen, hay, digamos, toda una agenda, por ejemplo, objetivos de desarrollo sostenible, que pues, digamos, merece toda una discusión, otra presentación general, que todos estos temas también están, digamos, asociados con todos los temas de la acción climática, ¿no? El Acuerdo de París, las metas del Acuerdo de París, y un tema que pues un poco se habla en los temas de emergencia climática, poco se habla en el sentido de que no están presentes, no es que no se hable, sino que es toda la agenda de diversidad, ¿no? De conservación de la naturaleza. Entonces, pues, toda la agenda más reciente, por ejemplo, de las metas de diversidad frente a, pues, a la pérdida y la extinción masiva de especies, pues, precisamente por el modelo de desarrollo capitalista global con diferentes manifestaciones regionalmente, pero pues que ha representado, digamos, como toda una degradación del planeta y una exacerbación, digamos, que mostró muy bien la pandemia del coronavirus y recientes conflictos de que pues es un modelo que pues ya no funciona y que no hay un planeta B pues para abordarlo. Y la urbanización es muy clave en esto. La urbanización y pues los entornos urbanos y el proceso de urbanización, pues digamos, las ciudades se han planteado como escenarios y geografías para la acción climática, ¿no? Para ver pues qué está pasando. Pero eh, aquí surge una pregunta, precisamente es como una de las preguntas favoritas de la ecología política, que pues también debería plantearse en términos generales de la sostenibilidad, y es el para qué y para quiénes, ¿no? O sea, se está planteando esta acción climática. Y digamos, esta captura de pantalla que presenta acá, digamos, como es como un documental de un programa especial que se llama All Hail de la cadena Al Jazeera, que recomiendo, lo buscan en YouTube, está ahí colgado, sobre, digamos, cómo se plantean, por ejemplo, las ciudades verdes, ¿no? Si es para todo el mundo o solamente para unos pocos elegidos, ¿no? Entonces, como para que puedan ampliar un poco, porque se plantean que están las alternativas como para la acción climática, pero hay muchas disputas, hay las, como voy a adentrar un poco más ahorita, más adelante en la presentación, no hay un consenso sobre cómo se hace esta acción climática y muchas veces pues también se toman como rutas que por más verdes que sean, terminan siendo pues también como, más bien como persistir en el problema que nos ha llevado a la crisis que tenemos, o sea, como reverdecer como, y plantear unas falsas soluciones, que es también lo que se ha dicho, ¿no? Y por eso es importante en este análisis de la urbanización y la acción climática, y que obviamente es un terreno en disputa, ¿no?
ver esa multiescalaridad, ¿no? Y sus ecologías, ¿no? Ver desde lo local a lo planetario, porque esto es un tema interescalar, no podemos pensar, y aquí apelo mucho a un dicho que se ha hecho, y pues estos temas de sostenibilidad, y pues también veo que están conectadas algunas personas que han hecho parte del curso en sostenibilidad. Esta historia, esto no es un tema de la semana pasada, esto se viene discutiendo hace casi más de medio siglo. Y aún seguimos, pero con diferentes conceptos, pues tratando, pero pues con la diferencia de que pues hemos ya pasado unos límites y la situación de verdad está preocupante, pero que no nos debería movilizar, sino al contrario, pues llevarnos un poco a la acción. Pero esa acción tiene que estar pensada en la multiescalaridad de los problemas, ¿no? Y volviendo pues como a nuestra región, ¿no? Y digamos, si bien no, por mi experiencia y por mi posicionalidad, no voy a dar muchos elementos del Ecuador. De hecho, pues me gustaría aprovechar esta parte de la presentación como para al final, si existe alguna inquietud de parte de la audiencia, especialmente la audiencia ecuatoriana, pues presente, chévere poderla discutir, pero digamos como que dentro del marco de nuestra región ha tomado interés esto, ¿no? Porque siempre como que se ve mucho el tema de las luchas agrarias, ¿no? De los extractivismos que pasan en las zonas rurales. Mm, pero pues poco se ha analizado y especialmente cuando la región, la mayor parte y el planeta, su población está en zonas, digamos, que están propensas o en centros urbanos, ¿no? Obviamente no desestimo la importancia que se juega en regiones como la Amazonía, en regiones un poco densamente pobladas, porque pues de ahí pues parte de la alimentación, muchos de los, digamos, bienes y digamos que proveen el bienestar de la humanidad, pero pues finalmente la urbanización sí está influyendo en todo lo que tiene que ver la ruralidad, ¿no? Y lo que se entiende como ese mundo rural, ¿no? Que también es muy complejo. Pero entonces es clave avanzar en estos análisis, especialmente de América Latina, y que pues plantea, digamos, muchas discusiones de cómo se entienden los territorios, ¿no? Y cómo se reconfiguran, cómo se reterritorializan en marco de todas estas tensiones que ya he venido mencionando, ¿no? Y pues, digamos, ese estudio, unos colegas que estamos acá, creo que de pronto ahí, no sé, de pronto Francisco esté presente en la audiencia, le mando un saludo, que hizo parte como este estudio, pues con otras colegas de Brasil y de Perú y como otra red que hemos venido planteando, Sharo y Priscila. Tratamos como de elaborar como a un análisis hace un par de años para una publicación sobre acción climática y urbanización, que de hecho lo editó un proyecto en Flaxo en el Ecuador sobre acción climática. Los colegas Andrea Carrión Pere Ariza Montoyo, y pues tuvimos la oportunidad como de definir como una especie como de retos y de importancia de situar, o sea, como también estamos viendo como, bueno, este tema de la urbanización desde lo local, lo global, pero también no perder esa vista situada, territorializada. Y a partir de diferentes casos en Colombia, Chile, Perú y Brasil, encontramos, pero obviamente esto está abierto a una discusión, como diferentes retos para entender, pues, digamos, como todos estos temas, ¿no? Entonces hay unas transformaciones socioecológicas ligadas a la urbanización que son mediadas por esa relación de poder, ¿no? O sea, unos actores deciden quiénes se benefician en perjuicios de otros. Las vulnerabilidades climáticas y socioecológicas se relacionan con procesos, o sea, como la urbanización también genera desigualdades, segregación, ¿no? El mismo modelo de cómo surgen nuestras ciudades en América Latina es un modelo pues desigual, o sea, digamos, como que el derecho a la ciudad también, ¿no? La discusión clásica del derecho a la ciudad, que hay una conexión muy clara, por eso pues también mencionaba el tema de lo rural, entre los flujos biofísicos y sociopolíticos de lo que llaman el metabolismo urbano o cómo se configuran estos centros urbanos, o sea, como, o estos asentamientos, ¿no? Con el extractivismo, ¿no? Con los diferentes, digamos, bien sea extractivismo de las industrias fósiles, de los materiales, digamos, como las industrias del carbón, de los yacimientos tradicionales y no tradicionales, de los metales, incluso, pues, incluso extractivismos verdes, ¿no? También agroindustria, etcétera. Diferentes como transformaciones territoriales. Y pues digamos que también encontramos pues como, porque es importante resaltarlo, que no solamente, no todo es esta cuestión como de retos y de preocupaciones, sino que hay acciones concretas en medio de unas resistencias, una defensa activa de los comunes ambientales en diferentes ciudades, ¿no? Para repolitizar, por decirlo así, esas transformaciones necesarias que permitan afrontar todos estos retos y estas desigualdades. ¿Y a qué me refiero con estas resistencias y defensas? Los huertos urbanos,
restauración ecológica comunitaria, el cuidado de los cuerpos hídricos, etcétera, ¿no? Ese tipo de iniciativas, los mercados justos, etcétera, la movilidad justa, el uso de la bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues en particular, que es el tema que yo más conozco y que he trabajado, y que trabajé en mi doctorado y que he venido de todas formas continuando dentro de mi propia agenda de investigación, pues ha sido todo el tema de la defensa de la estructura ecológica territorial en Bogotá, en la capital de Colombia, que aquí pues también resalto como la peculiaridad, digamos, de lo diferente que son los contextos, ¿no? Que pues Colombia, obviamente, Bogotá, perdona, pues además de ser la capital, pues su territorio tiene una complejidad geográfica y una megadiversidad andina. Eso es clave, eso ya implica unos retos diferentes a lo que puede ser, no sé, en Santiago o de Chile, lo que puede ser en Lima, lo que puede ser en Quito, lo que puede ser en Cuenca, o sea, incluso también los tamaños de las ciudades o en ciudades centroamericanas, ciudades caribeñas, etcétera. Y que pues en Colombia, además, digamos, como esta megadiversidad que hay en este país, pues digamos también los temas ambientales por nuestra historia han sido estigmatizados como causas enemigas al desarrollo y que pues han sido como una amenaza a una seguridad, a un status quo y que, pero digamos, estas luchas, esta resistencia no necesariamente se oponen como a las instancias estatales, ¿no? O como a los mecanismos democráticos, sino que muchas de las movilizaciones por los comunes ambientales, y Bogotá no es la excepción, pues siguen como repensando, digamos, cómo repolitizar las instituciones democráticas que existen, ¿no? Y aquí es clave como entender cómo ha sido la formación del Estado y las instituciones y la relación con la sociedad civil en Colombia como en una gobernanza territorial, pero en un momento que, digamos, a pesar de que actualmente tenemos un gobierno que al menos discursivamente reconoce esta democratización, históricamente este país ha tenido una democracia restringida y pues obviamente asociado pues al tema de nuestro conflicto, ¿no? A pesar de recientes esfuerzos de reconciliación, de paz y reconciliación y superación del conflicto y de la guerra que ha atravesado este país, pues digamos, hay unas persistencias, ¿no? Bueno, y los territorios urbanos, de hecho, la urbanización en muchas de las ciudades en Colombia y en particular en Bogotá han sido producto de la expulsión por la guerra y de dinámicas de conflicto que hemos tenido en la ruralidad, pero incluso también en las ciudades, ¿no? Que esto también lo reconoció, por ejemplo, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. Entonces, todas estas dinámicas y complejidades ayudan a entender de una manera un poco más integral temas como el de la sostenibilidad, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver? Tiene todo que ver, precisamente. Y esa importancia de aquí, pues voy a ir con otro ejemplo, también en Colombia, de, digamos, como desde la ecología política de la urbanización, pues se cuestionan esos mecanismos y relaciones de esa producción desigual de la urbanización y de las acciones climáticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nos hacemos una pregunta de por qué se invierte en obras de infraestructura basadas en soluciones, ¿no? Tecnológicas para prevenir inundaciones, deslizamientos de tierra, ofrecer seguridad ante terremotos y sequías en territorios en lugar de otros, o sea, porque hay a veces unas priorizaciones más que otras. Y aquí me baso en un ejemplo, pues, de un contexto muy diferente al de Bogotá, pero también en Colombia, que es una ciudad, digamos, es la cuarta ciudad más importante de Colombia, ubicada y la más importante de la región Caribe, que es Barranquilla, y que, digamos, recientemente la alcaldía, y que, digamos, esta ciudad, eh, para no alargarme mucho, pero quiero como puntualizar que esta ciudad tiene unas élites políticas que las han gobernado que eh, son bastante poderosas y que de hecho cuestionarlas pues ha representado también, digamos, como todo un reto, ¿no? Porque están asociadas a redes, digamos, de poder clientelar, de poder político y económico, e incluso atravesado con economías ilegales y de criminalidad que han generado todo un fortín político y que Barranquilla pues se representa en eso, pero pues que ha generado unas obras que se abanderan como de progreso, ¿no? Y de mejoramiento de la ciudad, pero la ciudad sigue siendo muy desigual, sigue presentando unas tasas de pobreza, digamos, de empobrecimiento, perdón, de las personas, de marginalización, de muchos retos ambientales, pero digamos uno de estos gobernantes que hace parte de estas élites políticas, que es el alcalde actual, Jaime Pumarejo, pues el año pasado hacía unas declaraciones sobre un premio que le habían dado a Barranquilla por una iniciativa que está desarrollando. Cerca, digamos, Barranquilla está muy asociado a ecosistemas fluviales y cercanos también digamos, acuáticos y muy cercanos también a la costa Caribe, que han sido muy impactados por la urbanización. Y pues se generó una iniciativa que se llama Biodiversidades, como una biodiversidad, y se generaron una serie como
elementos muy puntuales de intervención, pero esas intervenciones, pues realmente se cuestiona acá. La profesora Tatiana Acevedo, que también es columnista de un periódico acá en Colombia muy, muy importante, El Espectador, que pues este alcalde alardeaba esto, pero estos proyectos, pues detrás de esto también hay una justificación de eh, generar una expectativa de especulación de capitales, de gentrificación o de una elitización de ciertos espacios que solamente puedan acceder personas afluentes con muchos, y que estos espacios verdes solamente lo puedan aprovechar ciertas personas y ciertas élites, ¿no? Y igual también, digamos, todo el capital que mueven y toda la expectativa, como una privatización de la naturaleza. Y pues la profesora Acevedo se cuestiona esto porque pues este señor recibe un previo, o sea, del World Resource Institute, ¿no? Porque es una diversidad, pero pues ella lo cuestiona con un contraste que ella hace y que lo voy a leer y que ustedes lo están viendo en pantalla en este momento, que Barranquilla espera convertirse en la primera universidad de Colombia. Oyen habitantes de la zona metropolitana en la radio. La frase suena vacía, pues familias en Soledad, Malambo y propios barrios de la cabecera municipal, en Los Sures o en Bocas de Ceniza, que es donde precisamente desemboca hacia el Caribe el río más importante de este país, que es el Magdalena, parte de como estos territorios acuáticos, manglares y humedales, y digamos como que estos procesos que hacen parte como frente a inundaciones, que de hecho es un riesgo asociado a temas de clima, y los arroyos, que esta ciudad ha tenido históricos problemas con el tema y que atraviesa con temas de infraestructura, pues que cada vez que llueve, pues conviven con epidemias como el dengue, el chikungunya, que algunos deben recordar, y se las ingenian para tratar un agua potable que llega turbia, ¿no? Aguas de drenaje contaminadas, aguas quietas o estancadas, entre la basura, zancudos y virus, son también naturalezas urbanas y son el correlato del premio Pumarejo. O sea, porque este premio que le dieron fue pues porque la ciudad se presenta como muy verde, pero aún tiene estos problemas, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy claro que quería traer sobre estas contradicciones y estos fenómenos de disputa. Y aquí ya, digamos, como entrándome hacia el final de la presentación, pues entonces, precisamente, bueno, pero estamos en una coyuntura de transiciones socioecológicas para la transformación por todos estos retos que mencionábamos al principio, y pues ha emergido, digamos, la urbanización no es ajena, digamos, a estos conceptos que se están manejando mucho en las agendas políticas y de política pública, como las transiciones justas, ¿no? Y que, pues, digamos, es un concepto que ha sido muy dinámico como muchos, pero pues corre con el riesgo precisamente como de vaciarse, ¿no? De su original sentido. Viene, de hecho, su origen viene precisamente, pues, al principio como de la alianza entre luchas laborales y comunitarias en Norteamérica, o sea, como trabajadores y trabajadoras que estaban demandando mejores condiciones de trabajo, pero que al mismo tiempo eran, por ejemplo, trabajos que representaban riesgos ambientales, ¿no? O sea, contaminación, ¿no? O sea, trabajo con metales pesados, o sea, como todo el tema de la manufactura, la industria, temas de polución en los 70s, pero que poco a poco este concepto, acuñado hace casi 50 años, con todas estas dinámicas de la emergencia climática y la agenda, el posicionamiento de la agenda de sostenibilidad, pues digamos como que ha hecho que se posicione más, ¿no? Y ahora, obviamente, con clave de justicia ambiental y que es necesario, digamos, para que no pierda ese sentido y que se pueda articular de manera coherente con procesos de política pública de ordenamiento territorial, urbano-territorial, que sea, digamos, interdisciplinario y plural, ¿no? Para una transición y de cara a una transformación positiva, ¿no? O sea, que sea situada, particular y que reconozca los contextos biofísicos, sociales, culturales y políticos para alcanzar una concertación y unas estrategias de cambio asertivo, ¿no? Pero antes de eso, hay que prestar atención en que, de nuevo, esto es un territorio en disputa, hay unas vulnerabilidades y unas desigualdades socioecológicas, y pues existe en torno a lo ambiental y la agenda de sostenibilidad como un consenso como homogenizante, universal, de que todo, o sea, todo lo que está pasando a la humanidad es responsable del colapso planetario, y resulta que no, es una sola parte de la humanidad, porque, y esto está medido, esto no es una opinión, es algo que ya está medido y científicamente, que eh, las partes más afluentes, digamos, y no solamente hablo de países, ¿no? O sea, toda la huella que se ha hablado de la huella ecológica histórica de los países del norte, ¿no? La deuda ecológica, pues con todo el extractivismo, procesos de colonialismo, imperialismo, posterior, digamos, en neoliberalización de mercados,
los países como los nuestros de nuestra región ser, digamos, como los proveedores de las materias primas para el desarrollo industrial y toda, digamos, los mayores responsables son de las emisiones de dióxido de carbono, han sido estos países que se les conoce entre comillas, porque ese es un concepto eh, cuestionado, países desarrollados, industrializados, pero pues no, son los países que pues, tienen mayor afluencia económica, pero que ha sido a costa de todo este proceso, digamos, de extracción global, pero que también, digamos, ha dejado esta huella, pero al mismo tiempo son las personas, ¿no? Y entonces, no todas, digamos, no puedes juzgar el mismo impacto que tenga una persona, no sé, una campesina en la ruralidad forzada en una trampa de pobreza, a un billonario que usa su avión para viajar, digamos, de un lugar a otro y que su huella de carbono es impresionante, ¿no? Por eso, digamos, aquí tomé este meme de internet, que pues, no sin negar realmente la responsabilidad individual que tengamos, es importante ver quiénes son los principales responsables del colapso planetario, ¿no? Entonces, pues podemos estar tranquilos con nuestra pajita reciclable, pero mientras tanto, pues tenemos unas condiciones de afluencia de un impacto horrible en el planeta y que solamente está influenciada por pocas personas, ¿no? Entonces, esto ha movilizado una serie de discursos y prácticas ambientales no maltusianas, o sea, como muy, eh, que digamos como que le buscan echar esta culpa a las poblaciones más vulnerables, más marginalizadas, en una situación, digamos, como de abierto racismo, misoginia, todo tipo de exclusión, ¿no? Aporafobia, y que cuando se levantan estos debates, pues entonces son considerados como radicalistas o extremos, ¿no? Y que, pero bueno, a pesar de reconocer esas desigualdades, ¿no? O sea, que no todos ni todas digamos, aportan de manera significativa a este colapso, que hay unos responsables concretos, hay unas responsabilidades especialmente también de los estados, pero también de corporaciones en esto, y hay personas que es importante contar que este escenario abre oportunidades también, digamos, como de alianzas de acción climática, pero hay que identificarlas primero para poderlas llevar adelante, ¿no? Y que esos riesgos, pues también, además de la responsabilidad, los riesgos obviamente, pues que estamos viviendo, ¿no? Todas estas que vemos en las noticias, también que nos despierta esto que llaman la ecoansiedad, ¿no? O sea, estos riesgos de tipo hidrogeológico, ¿no? Inundaciones, geomorfológico, remoción en masa, todo el tema climático, las olas de calor, etcétera. En las ciudades, por ejemplo, digamos, por la infraestructura dura, se generan olas de calor, islas de calor, perdón, pero estos impactos también son diferenciados, ¿no? Porque ya las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, que han sido más oprimidas por este sistema desigual, digamos, de acumulación de capital y extractivista, pues usualmente pues son las personas que han estado históricamente más oprimidas y marginalizadas, ¿no? Las mujeres, la población LGBTQ+, la infancia, las personas y comunidades racializadas, personas en condiciones de discapacidad, etcétera, habitantes de la calle incluso. Entonces, pues como que es también importante tener en cuenta eso, pero que muchas de las evaluaciones ambientales y riesgos y desastres pues no hacen explícito esto, ¿no? A pesar de que hay información que nos dice que esto es así, ¿no? Y todo cobra pues mayor relevancia precisamente donde pues hay mayor población asentada, ¿no? Digamos, y que tiende, digamos, este modelo de ocupación del territorio real a la urbanización, ¿no? Y que pues también la resiliencia emerge como un concepto que se en disputa, ¿no? También la resiliencia emerge así. Entonces ya finalizando, pues como unas perspectivas a trabajar y es que hay que explorar, hay que seguir explorando en esas ecologías políticas situadas, ¿no? Que no existen experiencias completamente generalizables, especialmente acá en América Latina, y que las desigualdades, como lo reflejó la pandemia, pues, y el escenario post-pandemia, y quizás de pronto las pandemias que vengan, si seguimos en esta tónica, no hay que perder de vista, ¿no? Direccionar esfuerzos entre los y todo, pero también reconocer que en la vida cotidiana existen contradicciones, ¿no? Estos procesos como organizarnos, ¿no? De incidir en política pública, que pues porque estas movilizaciones y especialmente cuando se romantiza mucho la acción local, pues pierde de vista que pues instituciones y personas pues son entidades y sujetos que están diversos, ¿no? Que están muertos en racionalidades, en conflictos, en contradicciones, ¿no? Hay también conflictos en la organización local y que, digamos, es importante que esa incidencia en procesos de participación en estos procesos de ordenamiento urbano territorial reconozcan espacios que usualmente pues como que están fuera de ese consenso, ¿no? O sea, que no reconozco o que no se reconoce, ¿no? Que es la planificación popular, ¿no? Que no hay un solo conocimiento experto, ¿no? Que hay unas prácticas democráticas repolitizadas y que como mencionaba al principio, o sea,
como para salir un poco de esa visión distópica, ¿no? Y negativa, hay muchas alternativas también, o sea, la solución, nos piden soluciones al clima, pero hay alternativas de transformación que ya se encuentran en marcha, como mencionaba, ¿no? Las huertas urbanas, los mercados justos, ¿no? Consejos del agua, procesos de restauración ecológica y que involucran no solamente conocimiento tradicional, ancestral, local, sino también conocimiento científico y que son, pero hay que hacerlo, digamos, desde un punto de vista que sea también real, digamos, que tenga un punto de realidad, ¿no? También reconociendo que dentro de la institucionalidad de los marcos que tenemos actualmente, política pública, también hay que jugar, pero que vayan hacia una transición, o sea, que las prácticas en lo incremental, en lo cotidiano, lo que hagamos en los procedimientos, en las acciones, vaya más allá de un discurso, ¿no? Que sea efectivo para unas transformaciones sistémicas, ¿no? Y que vayan a darnos alternativas al desarrollo. De hecho, yo les recomiendo mucho la iniciativa del Pacto Ecosocial del Sur, hablando acá de América Latina, que pues habla de estos temas. Y finalmente quiero pues como mencionar que hay que incorporar más a lo no humano, ¿no? Que también son actores fundamentales, ¿no? Entidades como animales, plantas, el suelo, los ríos, las formaciones geomorfológicas, estas geografías que llaman más que humanas, y ver que ver a la ecología en la ecología política y repolitizar la ecología. Ese es el llamado final. Y pues nada, te agradezco mucho. De pronto me excuso si me extendí un poco más del tiempo, pero quedamos abiertos y abiertas a las preguntas y a las inquietudes que puedan surgir. Muchísimas gracias. No sé si María Fernanda o quien esté del programa moderando. Mm. Eh, sí, buenos días, Germán. Sí, en el Facebook no tenemos preguntas. Tal vez si María Fernanda tiene algo por ahí. No sé si, no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos. Ya, mi micrófono está un poco raro. Lo que pasa es que estoy en el campo y acá siempre las condiciones son más difíciles. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ya. Muchas gracias, Germán, por tu ponencia. Es un tema súper importante en la actualidad. Más que nada y con más urgencia necesitamos tratar estos temas, ¿no? Sobre todo ahora ya la evidencia del cambio climático es mucho más claro y también sabemos que en el futuro las expectativas es mayor calentamiento, mayor desastre y también que la tasa de migración a las ciudades va a ir en aumento. Yo quería consultarte, luego voy a dar paso a los participantes a ver si hay consultas, pero yo quería, si tú puedes dar ejemplos has dado algunos ejemplos de iniciativas, ¿no? Dentro de la ciudad para cambiar un poco la realidad. Pero yo quiero, si tú puedes mencionar ejemplos de políticas públicas, por ejemplo, a nivel de municipio, que realmente ayuden a resolver el problema. Y también el rol de la empresa privada. ¿Cómo le ves tú el rol de la empresa privada para solucionar estos problemas? Vale, muchísimas gracias, María Fernanda, por las dos preguntas. En la primera cuestión, claro, están, digamos, hay diferentes políticas públicas e instrumentos, ¿no? O sea, a mí se me ocurre que, bueno, así de manera general, porque obviamente tengo más conocimiento del contexto colombiano, un poco también del ecuatoriano, pero por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, los planes de cuenca hidrográficas establecen, digamos, como mecanismos que muchas veces, mm, digamos, como que establecen unos principios, unas herramientas de las cuales las personas pueden incidir y que también dan lineamientos para políticas más específicas, ¿no? Entonces pueden haber políticas de conservación de la diversidad, ¿no? Que se establecen unas metas y digamos como que el problema más, digamos como de ejemplos de políticas públicas, porque hay montones, o sea, digamos como que hay un sinnúmero muchas veces y que esa es, por ejemplo, la queja constante y la preocupación, ante todo, más que una queja, es como la preocupación de que, claro, hay muchas políticas, de hecho, o sea, y todo está muy bonito en el papel y todos estos acuerdos también que vienen desde incluso lo global, ¿no? Los acuerdos en el marco de Convención de Naciones Unidas, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
todo el tema, digamos, de la agenda de acción climática, establece pero cada, digamos, como territorio nacional y subnacional, establece como sus propias prioridades. El tema es, bueno, ¿dónde está la acción? Y ahí por eso mencionaba mucho el tema de que en los procesos de participación, que no solamente es una cuestión de consulta, sino que efectivamente haya como una incidencia y un relacionamiento como iguales, reconociéndome la diferencia, o sea, porque entre diferentes actores sobre cómo decir sobre los territorios, ¿no? Y ahí también entra un tema, por ejemplo, con la soberanía y autonomía de ciertas comunidades, pero digamos que todo el tema de la consulta previa también respecto a ciertos procesos e iniciativas que muchas veces por más buen intencionados que tengan, pues tienen que tener esta perspectiva situada en términos de formulación de política. Y eso me lleva pues a la segunda pregunta que me haces de cómo es el rol del sector privado, que muchas veces pues es el mayor responsable de muchas cosas, ¿no? O sea, y no quiero ser, digamos, como alguien acá que tenga o que pase a ser como alguien que tenga un sesgo antiempresa, pero lastimosamente, especialmente en América Latina, pero pues esto ocurre en todo el mundo corporativo, a pesar de dar como acciones afirmativas, lo que ha hecho muchas veces es, digamos, reverdecer ciertas de sus acciones, pero simplemente para seguir haciendo cosas que solamente beneficien, que es importante, yo no digo que no, de como priorizar unas ganancias económicas o generar unas, digamos, condiciones de especulación o de ganancia exclusiva, pero desentendiéndose de algo que para bien o para mal, esto también está sujeto a discusión, se desentiende algo que ya han llamado la responsabilidad social y ambiental, ¿no? E incluso que cruza con temas de derechos humanos. Pero obviamente esto también hay que verlo, que el sector privado también es algo polivalente y diverso, ¿no? Porque la gente también lo entiende como las grandes corporaciones, pero también hay que entender que dentro de lo privado también hay iniciativas de los pequeños, medianos empresariados, ¿no? También incluso ya iniciativas que se relacionan o que han tenido diálogo, por ejemplo, con las iniciativas comunitarias, ¿no? Y las economías que llaman solidarias, ¿no? Pero pienso que, y para no alargarme más, lo clave ahí, independientemente del sector económico en el que se esté, es que primero hayan acciones afirmativas y responsables que reconozcan esa situación de emergencia que mencionaba María Fernanda y sin, obviamente, desatenderse de cosas básicas como los derechos humanos. Entonces, es un poco como el llamado también ahí y que obviamente eso también pasa en muchas iniciativas que se reflejan en las ciudades también, ¿no? Y como políticas urbanas de uso del espacio público, que también definen políticas, obviamente. ¿Listo? Entonces, esa era como un poco la respuesta ampliada, pero esto también da para, no está terminado ese Sí, debate y podemos seguir hablando. así es. Gracias, Germán. Por favor, si hay alguna pregunta de algún participante, puede levantar la mano. Estoy revisando en este momento, pero creo que no tenemos preguntas. Quiero, hasta que se animen, quiero comentar que la maestría, estamos planificando el segundo encuentro nacional en sostenibilidad y conservación en la PUSE para este año, muy posiblemente en noviembre, en donde estamos planificando que Germán pueda participar y dar la conferencia magistral, dada su amplia experiencia como ustedes han podido ver en esta charla, ¿no? Tiene una gran experiencia en todo lo que es Quiero hacer conflictos, una retos pregunta, socioambientales, etc. estimado Germán. ¿Sí me Eh, escucha? sí, Lázaro, continúe, por Sí, favor. Lázaro. Ya, ¿quiénes son los responsables para que se cumplan las políticas públicas? Porque muchas veces tenemos autoridades que son electos y ni siquiera se interesan para que se cumplan esas políticas públicas. ¿Quiénes son los responsables para que se cumplan esas políticas públicas? Gracias, Lázaro. Muy concreta esa pregunta, sí, o sea, pues hay niveles de responsabilidad, porque siempre se dice que la responsabilidad es de todos, además de eso, todos en masculino, además, pero hay una responsabilidad diferenciada, y los mayores responsables en términos de política pública, obviamente, pues es el Estado, o sea, que el Estado pueda garantizar o o lo que entendemos por el Estado, ¿no? Por las instituciones del Estado y las autoridades
no hacer todo, pero sí garantizar esos mínimos y lograr que, digamos, como que, pero obviamente pues también ha estado toda la acción digamos, como estos actores sociales desde la sociedad civil, como se entiende, en- en términos muy generales. Ese concepto también a veces es muy limitado, el de sociedad civil, pero digamos como que, y obviamente pues los actores que tienen más poder, ¿no? O sea, también el Estado, claro, pero muchas veces, y tristemente ha sido el caso en particular en América Latina, el Estado también ha jugado a favor de favorecer sectores, o ha sido cooptado incluso por sectores de poder, de alto poder económico y político que terminan influenciando y afectando el diseño e incluso la implementación de política pública. Claro, es un, digamos, todos y todas tenemos que estar involucrados y tener un cierto grado de involucramiento, obviamente, hasta donde nos permitan las condiciones, pero pues aquí los principales responsables precisamente son los que están llamados, porque además están llamados a eso, ¿no? El Estado, las autoridades competentes y los actores que tienen mayor, digamos, influencia y poder económico y político. Perfecto, muchas gracias. Tal vez alguien tiene alguna otra pregunta. Veo que no tenemos ninguna mano alzada. No sé si tú quieres terminar con alguna observación, comentario adicional. Llegó Ya, una, trate que estoy viendo acá un sí, una comentario de pregunta. Mesli Ujú. Uribe. Buenos días. Sobre los planes de ordenamiento territorial, ¿han tenido algunas modificaciones actuales que desencadenan tensiones con las comunidades y población que abarca? Ella escribe desde México y en la Ciudad de México estamos pasando por esta situación. Muchísimas gracias. Sí, no, es que, digamos, estos son procesos, estas transformaciones territoriales y todas estas disputas y conflictos eh, eh, pasan porque precisamente ha existido como una hegemonía de pensamiento que hay una sola manera de ver el mundo, que es esto que se llama desarrollo, ¿no? Y por eso también toda esta discusión que ha habido con los objetivos de desarrollo sostenible, el concepto mismo de desarrollo sostenible que he hecho, y aquí pues también veo a varios estudiantes que pues hemos discutido en el curso de la maestría, de que pues ese concepto también es un concepto súper debatido y que no hay un consenso en el concepto de sostenibilidad, pero es porque hay una forma de ver el mundo que todavía como que ni siquiera nos bastó con tener una pandemia global para lograrlo entender del todo, que pues sí requiere, o sea, que de hecho está en crisis hace tiempo, ¿no? Esta crisis que estamos viviendo es también la acumulación de múltiples crisis de eso que se entiende por desarrollo. Y hay que ver unas alternativas al desarrollo, ¿no? Y eso pasa también precisamente por esos procesos de ordenamiento territorial, porque digamos, todos estos conflictos, disputas, transformaciones territoriales son simplemente la manifestación espacial, tanto material como simbólica, pero digamos como espacial, todo esto que vemos en la realidad de ese modelo en crisis. Entonces, es importante, por eso mencionaba en la presentación, que hay que reconocer primero esto, así digamos suene como, ay, pero suena como solo crítica y no hay ninguna solución, pero no, o sea, eso ya es un paso precisamente para transitar una transformación, reconocer ese problema, nombrarlo y ahí, pues, digamos, en eso, pues, también identificar que cuando suceden estas cosas al mismo tiempo la gente también se está moviendo, ¿no? Y algo que quiero como agregar para finalizar ahí, y es que lastimosamente, precisamente muchas de esas iniciativas también están en situaciones muy vulnerables, tanto en campo como en ciudad, eh, por un tema de que son las que usualmente persiguen, más amenazan toda la situación que hemos visto con los y las defensoras ambientales y territoriales en nuestro continente, ¿no? También si se llama un tema de acción que de hecho además es un marco, que es lo que se debería hacer, no es nada revolucionario, todo esto que se ha hablado del acuerdo de Escazú, ¿no? De la consulta y de todo el tema del consenso y la información, ¿no? El acceso a la información ambiental para una incidencia efectiva, pues es importante no perderlo de vista. Y eso incluye precisamente estos procesos de cómo se planea, cómo se ordena el territorio, para qué y para quiénes. Entonces, ahí espero a ver cómo resuelto esa pregunta. Yo creo que en este punto no creo que pueda agregar más. Lo único, pues, sí me interesaría como que de pronto se mencionara algo más del Ecuador. Tengo entendido que pues también hay unas
discusiones en este momento con algunas consultas territoriales. Y ahí en el Distrito Metropolitano de Quito nomás, pues hay todo un tema también de discusiones sobre consultas sobre extractivismos, también la discusión del Yasuní, que si bien es en la Amazonía, pues también tiene que ver con todo esto que estamos hablando. Entonces sería muy interesante pues escucharlo, solamente pues en la medida del tiempo que nos queda, pero sería interesante escucharles eso. Gracias, Yo quería Germán. participar haciendo otra pregunta, Siga, por favor. mi estimado. Ya, sobre el asunto, yo estoy hablando de acá de la península, principalmente el Cantón La Libertad. Sobre las políticas públicas, se establece un plan, un proyecto para que se ejecute. Pero lastimosamente las administraciones anteriores no se captó eso, sino que como fue elegido una autoridad, hizo y deshizo con los recursos del Estado, más que todo, y estuvo rellenando parte del mar que ahora está afectando a otros sectores de aquí, de lo largo del perfil costanero. Eso es lo que quería anunciar a ustedes. Gracias. Gracias, Lázaro, por ese aporte y claro, es de nuevo también incluso hay algunas horas de intervención, como mencionábamos, este caso que yo presentaba de Barranquilla, en Colombia, de la biodiversidad, de pues que hay unas acciones que para quiénes son, ¿no? Y para qué, digamos, los recursos o para quiénes se terminan desviando, ¿no? Y ahí entramos de nuevo también a esa dimensión que estábamos comentando y que pues Lázaro, digamos, el cuestionamiento que nos extendió Lázaro sobre la formulación, digamos, como que también ese tema de la responsabilidad, ¿no? Y pues Mesli pues nos dice que muchas gracias y que pues el rol de los pueblos originarios, claro, a eso también me refería con todo este tema de reconocer la diferencia y el consenso y la consulta previa, porque no hay una sola manera de ver el mundo y que también obviamente hay toda una historia, ¿no? Y que nos falta aún mucho por reconocer de esta historia de un racismo, de una segregación, de un odio en contra, digamos, de estos pueblos originarios o de quien quiera, digamos, posicionar ese tipo de visiones, porque quizás de pronto están planteando, puede que no sean perfectas, pero están planteando unas alternativas. Tampoco quiero como romantizar lo que hay en las comunidades locales, porque también hay problemas, hay conflictos, pues, finalmente, pues, seres humanos llenos de contradicciones, pero sí han estado los pueblos originarios en unas condiciones claramente de desventaja y de opresión, precisamente por estas dinámicas que pues se extienden pues, desde el colonialismo y de proyectos imperiales, pero que pues se extienden al día de hoy, ¿no? Que la gente piensa que el tema del colonialismo es una cosa del pasado y hay unas manifestaciones neocoloniales en donde vivimos, que es precisamente eso, es la imposición de una visión, de una sola visión, que solamente eso, el crecimiento infinito, el desarrollo infinito es lo ideal, ¿no? Así lo estamos de ver de no. Hay otras maneras y otras formas más adecuadas y que de hecho son las que realmente requieren los retos a los que nos estamos enfrentando y que apuntan a muchos problemas que son ambientales, pero no necesariamente se toman ambientales, ¿no? Tema de salud pública, el tema, digamos, de todos los derechos de primera, segunda e incluso tercera generación, hasta, digamos, los derechos de la naturaleza. Entonces, pues es importante mencionar eso. Muchas gracias, Germán. Creo que no tenemos más preguntas y sí, yo pienso que es una muy buena noticia lo que está pasando en Quito con el grupo Quito Sin Minería, que en realidad son las comunidades locales del noroccidente que se han organizado y han creado alianzas con diferentes grupos de Quito, en donde se está promoviendo esto se logró primero las firmas que se requerían para el Consejo Nacional Electoral y que logre, que apruebe la consulta popular, finalmente la aprobó y la consulta va en agosto. Entonces, una invitación a los que están escuchando a reflexionar y a votar por el sí, por un Quito sin minería. La minería que se propone es extremadamente contaminante. No existe minería sostenible como se defiende y creo que es una iniciativa que realmente nos alegra porque ha habido una colaboración entre muchos sectores de la sociedad,
la academia, entonces es interesante. Y con esto Quiero creo que agregar fue. algo, María Fernanda, eso que Sí, dices, claro, así claro. muy corto, hablando de la experiencia de Colombia, porque en este país tuvimos una experiencia particularmente en la década pasada de consultas populares en contra de proyectos extractivos mineros, muy similar a lo que está pasando en Ecuador y creo, pues obviamente es como que está bastante inspirado en la experiencia que hubo acá, pero a partir de esa experiencia puedo decir que también celebro lo que está pasando, pero que lo único que les puedo decir como alguien que habita este territorio de Colombia, que no solamente se quede en eso, porque después de Claro, esa consulta van a venir aún más retos y eso fue lo que pasó un sí, poco acá, digamos, pues porque es algo, digamos, los poderes digamos como toda la complejidad del problema es sí, bastante inmensa, entonces no hay que como dormirse en esos laureles, por decirlo así, sí. obviamente hay que Ujú. celebrarlo, pero como que eso no termina ahí. De hecho, creo que donde comienza más bien es el punto de partida para nuevas cosas y un poco como hablando de lo que ha pasado acá en Colombia, que generó unas cosas positivas, pero al mismo tiempo también hubo como unos retos y unos inconvenientes también en términos de, digamos, cómo se reconfiguraron esos intereses poderosos en pro de la minería para, Sí, para, para ponerle obstáculo a nuevas consultas, a nuevos procesos, o sea, hay que, esa tensión va a estar ahí, incluso también lo digo con gobiernos que de pronto le apuestan de manera explícita a eso, hay que estar en ese ejercicio constante de veeduría y de acción. sí, tienes toda la razón. Bueno, creo que con esto podemos dar por terminado. Te agradezco mucho, Germán, por participar en este webinar. Les pido a todos que estén pendientes de nuestras redes para cuando difundamos sobre este segundo encuentro de sostenibilidad y planificación que estamos planificando, que va a ser presencial en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, pero también podrá ser transmitido. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día.